Continuamos conversando con el doctor Valdés Galicia, doctorado en astrofísica y director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Pepe, cuéntanos para nuestro público qué ocurre dentro de una estrella, o más precisamente dentro de nuestro Sol. ¿Qué es eso? Bueno, pues las estrellas en general, el Sol es una estrella más, es una de tantas. Lo voy a decir como se lo digo a mis alumnos en clase o cuando doy alguna conferencia. Literalmente las estrellas son las cocinas del universo. Todo el material que existe en la Tierra y en el universo, todo fue sintetizado eventualmente en una estrella. Tus anteojos, el micrófono que tienes ahí, mis zapatos, mi saco, todo el material que existe aquí fue eventualmente sintetizado en el núcleo de una estrella. Nosotros también, ¿no? Nosotros, claro, todo. Todo. Nosotros, nuestros átomos, nuestras Sí. células, todo. Sí. Fue sintetizado eventualmente en una estrella. Por eso digo que son las cocinas del universo. Todo se fabrica ahí porque son hornos nucleares. En una estrella, la reacción fundamental que sucede es, se está sintetizando helio, el segundo elemento de la tabla periódica, helio a partir del hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más sencillo, es solo un protón, el núcleo de... Sí, el Sol tiene casi las 3/4 partes del Sol son de puro hidrógeno. De puro hidrógeno, así es. Y después, gracias a las altas temperaturas, que son de millones de grados centígrados, y presiones también inimaginables, ¿no? Así es. Se hace la unión de átomos, y como es una unión, se le llama fusión, ¿no? Se funden, no átomos, se funden partículas para formar núcleos. En el núcleo del Sol no hay y en el Sol mismo no hay la temperatura para que se puedan formar átomos. Solo están el centro de lo que serán eventualmente los átomos, porque la energía que hay ahí, las partículas se están moviendo tan rápido que no pueden constituirse en átomos. Pero sí se constituyen núcleos, fundamentalmente helio a partir de hidrógeno, y a partir del helio se sintetizan carbono, nitrógeno, oxígeno, cantidades muy pequeñas, de estos hasta fierro, por ejemplo, se ha podido descubrir en el Sol. Y bueno, esto sucede en el núcleo del Sol. Y todos los demás elementos... Esos se sintetizan en estrellas mucho más grandes que el Sol. Ajá. Y bueno, pero todo esto estamos dispuestos, yo me incluyo, con todo nuestro público, estamos dispuestos a creerlo, sí, ¿no? De que las 3/4 partes del Sol están hechas de hidrógeno y que se produce helio y todo lo que quieras. Pero, ¿de dónde sacan eso de que en el núcleo del Sol la temperatura es de tantos millones de grados centígrados? Porque nos dan una cifra. Claro. ¿Cómo es que saben? Bueno, desde luego no podemos ver el núcleo del Sol y es muy difícil. Sin embargo, ha habido un avance en la primera mitad y sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, un avance fenomenal en la física nuclear. Entonces, a partir de estudiar las reacciones nucleares en experimentos controlados en la Tierra y hacer extrapolaciones con modelos, se puede deducir lo que está sucediendo en el interior del Sol. ¿Y cómo podemos saber que estamos en lo correcto? Bueno, la mejor manera de saber que estamos en lo correcto es ver qué es lo que predice este modelo, qué es lo que va a suceder y qué es lo que vemos en las capas exteriores. Y si este modelo es capaz de predecir lo que vemos, entonces sabemos que estamos en lo correcto. Y con eso podemos discriminar entre uno u otro modelo que pudiera existir. Pero sí tenemos datos experimentales fidedignos que nos los proporciona fundamentalmente, en este caso, la física nuclear. Sí, pero el Sol no es una bola de fuego uniforme. Por ejemplo, la Tierra, pues, tiene diferentes capas, claro, sí, y luego viene el aire, la atmósfera, y de la propia atmósfera tiene sus divisiones aquí en la Tierra. En el caso del Sol debe de haber algo similar, también, ¿no? Aparte del núcleo que hay. La zona donde se están creando las reacciones nucleares es lo que se llama propiamente el núcleo del Sol. Y ahí se está transportando la energía, son básicamente rayos gamma los que se están desprendiendo de estas reacciones nucleares. Conforme tú te vas alejando de esa fuente de energía, el Sol se va enfriando y llega un momento en que la radiación ya no se puede transmitir
Los rayos gamma se van decayendo en su energía en rayos X, en ultravioleta, y llega un momento en que el Sol está tan frío que Sí. entonces el hidrógeno ya no está solo y puedes formar moléculas. El H2 del H2O se forma ahí en un cierto nivel del Sol. Y ese H2, Pero eso de que a cierto nivel arriba del núcleo del Sol ya está frío es entre comillas, porque no está muy bueno, está más frío que en el digamos. centro, ¿no? Cuando Ya no llegamos, son millones de grados. bueno, cuando llegamos a unos cientos de miles de grados, Ajá. se empiezan a formar moléculas de hidrógeno, H2. Y entonces estas moléculas absorben la radiación del Sol. Ajá. Y entonces ya esta radiación que va en forma de rayos X, ultravioleta, etcétera, ya no se puede propagar tan fácilmente. Y entonces ahí cambia la dinámica. De todas maneras está muy caliente, de todas maneras hay un calor que hay que disipar y hay que transmitir. ¿Cómo se transmite? Se transmite en forma de convección, se forma lo que se llama la zona convectiva. Y el fenómeno convectivo todo el mundo lo hemos visto Sí. en una estufa, cuando estamos calentando Ajá. agua. Cuando el agua empieza a hervir se forman burbujas y lo que se ve. Ajá. Si pintas un poquito el agua, vas a ver las partes que están subiendo, se disipa arriba la energía y bajan otra vez. El calor está abajo y entonces esa es la manera de transportar el calor. Ajá. Entonces el Sol tiene una zona muy amplia, como el 40% del Sol es la zona convectiva. Ajá. Al fin, y se forman celdas, se forman celdas que cuando uno logra penetrar suficiente en el disco solar, un poquito más abajo con filtros especiales, uno ve como gránulos en el Sol que se están moviendo. La imagen más parecida que a mí se me ocurre es cuando estás como si pudieras ver una pizza hirviendo. Ajá. Es el material del Sol que está subiendo, llegando, disipando su energía y una vez que se enfría, baja otra vez. Como si fuera un gran caldero, Como ¿no? fuera- Cosas como que si fuera están un gran ahí caldero. saliendo y regresando y todo. Y está el núcleo, luego viene la atmósfera, que tiene sus capas. La cromosfera termina ahí y después lo que viene es la fotosfera. Eso es lo que generalmente llamamos el Sol, el disco que vemos aparecer por el oriente y sentarse en el poniente. Esa es la fotosfera del Sol, el disco solar. Lo ¿Qué que es vemos. quiere decir? Pero después del Sol todavía hay Claro. como una gran melena, ¿verdad? Claro. Que no vemos a simple vista, salvo en los eclipses totales del Sol, Exactamente. que se llama. Todavía por encima de la fotosfera existe la cromosfera, que es Así una es. capa muy pequeña que logramos ver también con filtros especiales, sobre todo en el rojo, el H-alfa que le llamamos. Sí. Y eso se ve literalmente como un llano en llamas. Como cuando hacen la rosa en el campo, que incendian Sí. el campo, así se ve el Sol. Es muy rojo y se ve como el llano en llamas. Por eso se Por le eso. llama la cromósfera. La cromósfera, o porque es cromosfera. cromosfera. Se ve como un filamento redondo en el Exactamente. borde, En el borde del disco del Sol. solar durante los eclipses totales de Sol. Lo podemos ver durante los eclipses solar o lo podemos ver con filtros especiales que tapan, instrumentos. con instrumentos Con especiales que un tapan coronógrafo. con un coronógrafo. Perfecto. Bueno, si no saben qué es un coronógrafo, váyanse a la enciclopedia y los jóvenes que manejan el internet inmediatamente en Lo van Wikipedia, a saber muy qué fácil. cosa es un coronógrafo, ¿verdad? Y después de la cromosfera viene el viento solar. El viento solar bueno, la corona que se convierte en viento solar, que es el Sol mismo que se está expandiendo. El Sol no es capaz de contener su propia materia, la gravedad del Sol no es capaz de contener este calentamiento que ocurre en la atmósfera del Sol y el Sol se expande. La corona del Sol forma el viento solar del cual estamos dentro nosotros y todo el sistema solar. Sí, de ese viento vamos a hablar después de un corte porque suena muy interesante, como que, qué cosa es eso, ¿no? De qué está compuesto, porque eso ya que viaja dentro de lo que se llama la heliosfera, ¿no? Exacto. Pero eso lo vamos a ver dentro de unos segundos cuando regresemos.